Hola, soy Rosario La Madrid, una argentina emigrada en España. Hoy creo que eso es lo que más me caracteriza, porque en mi yo migrante confluyen todas las Rosarios que fui, como digo yo, en otras vidas. La Rosario abogada, que ayudaba y acompañaba a quienes estaban detrás de una ciudadanía o de una migración. La Rosario emprendedora, que día a día buscaba la forma de reinventarse profesionalmente. La Rosario hija, hermana, tía, que está presente y a la distancia. Y la Rosario mentora, esa que se dio cuenta que las emociones son lo más importante y lo primero a abordar en la migración. Así que todas esas y yo te invitamos a que te inspires a vivir tu sueño migratorio acompañada de las historias de migradas. Bienvenida a Historias de Migradas. Te cuento que yo estoy cumpliendo un sueño. Este podcast llevaba en mi cabeza muchísimo tiempo. Te diré que unos cuantos años. Y hoy, finalmente, me estoy animando a que cobre vida. Este podcast lo pensé para que te sirva de inspiración, para que veas que quienes emigramos somos mujeres como vos, que juntamos coraje, metimos unas cuantas cosas en una o en varias valijas y salimos a probar suerte en otro país. Desde mi propia historia, y espero que de la de otras mujeres que se animen a contar la suya, te quiero animar a que cumplas tu sueño. Y no te voy a spoilear los capítulos que ya tengo pensados, pero sí te adelanto que la idea es contarte todo. Lo lindo, lo feo, lo divertido, lo aburrido, las situaciones difíciles, las situaciones un poco más banales y muchas, pero muchas cosas más de lo que significa emigrar. Así que con mi té recién hecho, empiezo a contarte mi propia historia de emigrada. Y voy a empezar por el final de mi historia, porque hoy estoy grabando este capítulo desde la ciudad en la que estoy viviendo, desde la ciudad de Alicante, en España. Pero en realidad yo ya viví 3 procesos migratorios, cada uno muy particular y cada uno marcó mi vida de una forma diferente. Si por las dudas no te diste cuenta, te cuento que soy de Argentina. Y desde muy pero muy chica supe que quería vivir en el extranjero. Te voy a contar una anécdota, cómo será que quería vivir en el extranjero, que cuando tendría más o menos unos 7, 8 años, yo iba a un colegio de monjas y ahí había unas monjitas que viajaban muchísimo a España e Italia. Así que yo, muy ilusa en ese momento, decía que de grande iba a ser monja para poder vivir en Roma. Pero bueno, el tiempo fue pasando y obviamente me di cuenta que se podía viajar o vivir en otros países sin necesidad de pasar por un convento. Y mi primera experiencia llegó en el año 2015. En ese momento no contaba con una ciudadanía de otro país, solo tenía mi pasaporte argentino. Así que la única opción que tenía para emigrar, o que yo creía que era la única, era con una visa de estudios. Cuestión que armé una valija enorme y me instalé casi un año en Madrid para hacer un máster en política, una de mis grandes pasiones. Mi año en Madrid fue maravilloso. Me enamoré de la ciudad y también de un madrileño, por supuesto.
pero había algo que me faltaba. La verdad es que yo moría por quedarme a vivir allá, pero la falta de opciones en ese momento para una residencia legal y entre paréntesis las pocas ganas de mi novio madrileño de formalizar para que yo me pueda quedar, me llevaron a decidir volver a Argentina, porque quedarme de manera irregular no era una opción para mí. Sin embargo, en esa experiencia viví de primera mano una de las situaciones difíciles que nos toca vivir a veces cuando migramos. Uno de esos lados B que la verdad poco se habla. Mientras yo estaba en Madrid falleció mi abuela. Mi abuela estaba muy viejita y no muy bien de salud, por lo que la verdad es que no era algo extraño que sucediera. Es más, cuando yo me despedí de ella antes de viajar, en el fondo lo hice sabiendo que le daba un último abrazo. Creo que lo que más me dolió en ese momento fue no poder abrazar a mi papá, y no estar con mi familia en un momento tan doloroso. Pero también me ayudó a darme cuenta de cuán importante es para mí mi familia, lo que me sirvió para poder tomar determinadas decisiones que tuve que tomar más adelante en mi vida. Así que una vez que volví, y claro que con un máster en política bajo el brazo, llegué directo a un trabajo en ese sector. Y debo reconocer que fueron unos años hermosos en Argentina, trabajando muchísimo. Sin embargo, yo no podía dejar de pensar en lo que había sido mi año en España. Y por momentos sentía que estaba viviendo una vida que no era la mía. También esos años me llevaron a vivir grandes desilusiones. Y hoy, con el diario de muchos años después, pude identificar que mi vuelta a Argentina me desató una depresión que me costó años, asumir y tratar. Lo bueno es que en ese proceso de depresión que yo no quería aceptar, algo hizo un clic en mi interior y empecé a tramitar mi ciudadanía italiana. Así fue que con mi ciudadanía italiana llegó también la famosa pandemia. Y ahí mi decisión de irme a vivir a Italia, precisamente a Milán, sin saber una palabra de italiano y con algunos pocos ahorros. Por lo que de entrada me tuve que armar de bastante paciencia, empezar a estudiar el idioma y principalmente reducir mis gastos al máximo para poder ahorrar todo lo que pudiera. Tengamos en cuenta que Milán es una de las ciudades más caras del mundo para vivir. En ese momento yo lo veía como la única opción que tenía para emigrar. Y quizás fue eso o esa depresión que me seguía a todos lados y que yo no quería aceptar, que me llevaron a que viviera uno de los años más difíciles de mi vida. Y con difíciles, ahora te voy a contar todo lo que me pasó. Al día siguiente de mi llegada a Milán, nos confirmaron algo que en el fondo ya sabíamos, o yo ya sabía y no quería enfrentar. Nos confirmaron que mi papá tenía cáncer. Y con esa noticia empezaron a llegar un montón de otras noticias que me hacían estar subida a la montaña rusa emocional más grande del mundo, o por lo menos de mi mundo. Por supuesto que
creo que esa noticia también me ayudó a tomar algunas decisiones que fueron cambiando mi vida. Eso sí, te puedo asegurar que mi año en Milán fue un año rarísimo, porque por un lado quería estar en Italia, pero por otro lado también quería estar en Argentina con mi viejo, y por otro quería instalarme en España, donde estaban mi hermano y su familia. Así que, como ves, la necesidad de estar con mi familia ahí se hacía más presente o la sentía mucho más presente. Creo también que algunas de las decisiones que fui tomando en ese periodo fueron malas decisiones, pero que a pesar de ello tenían que ser tomadas para aprender algo de eso. Y con esto te quiero aclarar algo que para mí es clave en los procesos migratorios. Nunca me vas a escuchar a mí hablar de fracaso, aunque muchísima gente pueda pensar que el tiempo que viví en Italia puede hacerlo, puede ser tomado como un fracaso. Pero para mí, en la emigración no hay fracasos. Sí hay grandes enseñanzas de vida. Y cada cosa que hacemos, cada decisión que tomamos, es lo que nos lleva a ir diseñando esa vida en el exterior de la mejor manera que creemos en ese momento que lo estamos viviendo. Por eso creo que es importante animarse y vivir situaciones que en algunos casos pueden ser extremas, pero que nos van a guiar a la vida que tenemos que vivir. Por eso recalco que mi vida en Milán, como te decía que para mí fue un año muy, pero muy raro, porque yo no me sentía de ningún lugar, eh, estaba viviendo experiencias que nunca me imaginé que iba a vivir, experiencias buenas y experiencias malas, pero que en algún punto me marcaron. Quizá lo mejor de ese tiempo fue volver a compartir la vida con una hermana del alma y su familia, eh, disfrutar de sus hijos, a quienes amo como que si fueran mis propios sobrinos, viajar y conocer lugares hermosos y vivir nuevas experiencias. Viviendo en Milán también recibí otra noticia, esta vez hermosa, porque mi hermana menor, después de muchísimo tiempo de intentarlo y de varios tratamientos, finalmente estaba embarazada. Y así, como había estado presente cuando nacieron mis sobrinos mayores, me prometí a mí misma que iba a estar cuando naciera ese bebé. Por lo que todo eso me llevó a decidirme a viajar a Argentina, a pasar las fiestas y a estar con mi hermana cuando naciera su bebé. Y gracias a Dios que así lo hice, porque fueron las últimas fiestas que pasamos con mi papá. En Argentina estuve 2 meses y medio recibiendo realmente una sobredosis de familia. Pero juro que era algo que en ese momento necesitaba muchísimo. Así que lo disfruté un montón. Pero claro que la vida me tenía preparadas más sorpresitas. Después que nació mi sobrino y que pude estar abrazada a él durante 4 días seguidos, porque claro que el nene nació más tarde de la fecha que estaba prevista, me llegó el momento de volver a Milán. La llegada fue fantástica, con algo de frío, pero nada fuera de lo normal, salvo porque el día que llegué tuvieron que internar a mi papá
porque estaba con una situación muy complicada de salud. Y, otra vez el no poder dormir esperando noticias a la madrugada. Otra vez la incertidumbre de lo que estaría pasando. Y otra vez el armarme escenarios dramáticos, sumamente dramáticos a la distancia. Porque eso es algo bastante complejo en la emigración y las noticias que recibimos, por lo general, se magnifican con la distancia. Cuestión que las siguientes semanas fueron bastante complejas en cuanto a lo que el estado de ánimo se refieren. Estaba más pendiente de lo que pasaba en Argentina que de mi propia vida, lo que me llevó a tomar dos decisiones cruciales. La primera fue que decidí que Italia no era el país para mí, que Milán no era la ciudad en la que quería vivir, que realmente yo lo que quería era vivir en otro país, pero quería estar cerca de mi hermano, de mi cuñada, de mis sobrinos. Así que guardé todas mis cosas en las valijas que estaban a mi disposición. El resto lo metí en un par de cajas y lo mandé por correo a España. Mientras yo, en lugar de seguir a las valijas, me armé otra con ropa más o menos para un mes y medio y me volví a Argentina. Tengamos en cuenta que mi papá estaba internado, con lo cual la decisión fue volverme a Argentina para sumarme con mi mamá, con mi hermana, hacer los turnos para estar con él en el sanatorio y descomprimirles un poco la carga que estaban teniendo. Porque para ese entonces mi viejo llevaba casi un mes internado. Pero cuando llegué a Argentina me encontré con un panorama bastante fulero, como decimos nosotros, un panorama tétrico, por decirlo de una manera. A mi viejo le estaban empezando a fallar algunos órganos y la verdad es que si no hacíamos algo con urgencia, se nos iba. Cuestión que en menos de 48 horas de haber llegado a mi ciudad, a Concordia, con el jet lag todavía a cuestas, estaba subiéndome al auto con destino a Buenos Aires, esperando a que lo trasladen a mi viejo a otro sanatorio. Y fue así que el mes y medio que había previsto de viaje en un principio se convirtió primero en 7 meses. La mayoría de ese tiempo viviendo de prestado en Buenos Aires, yendo de consulta en consulta y de médico en médico y haciendo todo lo posible para que mi papá se recupere. Cosa que finalmente sucedió y fue así que con esa situación pude comprar un pasaje de vuelta a mi vida de emigrada, pero ahora a España a encontrarme con mi hermano, con su familia y con todas mis valijas. Pero como no todo puede ser siempre fácil, días antes de subirme al avión para volver a España, mi viejo tuvo una recaída. Así que tuvimos que volver a salir corriendo a Buenos Aires con una nueva internación y después de unos cuantos días de estudios nos dieron la peor noticia que nos podían dar. Y era que el cáncer de mi viejo había vuelto con todo y ya no
quedaba nada más por hacer. Cuestión que nos volvimos a Concordia, a hacerle lo más llevadero posible el tiempo que le quedara, que gracias a Dios y para él, triste para nosotros, no fue mucho tiempo, porque a los 10 días de haber vuelto a Concordia nos estábamos despidiendo del viejo. Con un dolor enorme, por supuesto, pero con la tranquilidad de haberlo acompañado hasta el último minuto de su vida. Y acá quiero hacer un paréntesis y agradecer por el privilegio que tuve en mi vida de emigrada. No sé si fue porque finalmente había logrado tener un colchón de ahorros que me llevó a poder estar con mi familia en momentos tan importantes como el nacimiento de mi sobrino o la muerte de mi papá, o el hecho de haber vivido de manera errática, por decirlo de alguna manera, en Italia, que me llevó a no tener un trabajo en relación de dependencia que me hubiera impedido viajar en esos momentos que viajé a Argentina. Pero sea lo que haya sido, soy realmente una privilegiada por haber podido poner mi vida en pausa y dedicarla a mi familia, dedicarla a mis seres queridos. Igual, más allá de eso, mi vida como que seguía pausada, ¿no? Tenía una emigración pendiente. Así que luego de ocuparme de dejar todo lo más organizado posible, de levantar el estudio de mi viejo, con quien compartía profesión, de contactar a clientes, de visitar juzgados, terminando con las cosas que le habían quedado pendientes a él, pude finalmente subirme a un avión para empezar mi nueva vida en España. Debo reconocer que los primeros meses, o mejor dicho, el primer año, que lo cumplí hace relativamente poco, no fue fácil. Fue un año en el que tuve que enfrentarme a mí misma, asumir que había algo que no estaba bien adentro mío, retomar terapia, empezar un tratamiento para salir de la depresión, adaptarme a una vida totalmente diferente de la vida que estaba diagramada en mi cabeza y diferente a la vida que estaba acostumbrada a vivir. Aceptar que para vivir algunas cosas o para disfrutar ciertos privilegios, también hay que renunciar a algunas otras cosas. Y en esta etapa de mi emigración, acepté que hoy renuncio a un trabajo en el que yo pueda aportar algo desde mi profesión, a un trabajo que me gratifique más profesionalmente para poder estar cerca de mis sobrinos. Porque ya me alcanza con ser la tía del teléfono de uno y eso quedará para otro capítulo, con lo cual no quiero serlo de todos. Y hoy priorizo tener a mis sobrinos cerca antes que un trabajo en otra ciudad de España que me gratifique más. También acepté que para vivir en la ciudad que quiero vivir, hoy lo tengo que hacer compartiendo piso con otras personas. O que para poder moverme de manera más fácil y práctica, tengo que tener un autito viejo, bastante viejo, pero que me lleve y me trae, y no un 0 kilómetro como tenía en Argentina. Pero también entendí que eso era para poder vivir mi propósito y lo que hoy quiero vivir en mi vida. Mañana la vida dirá y veremos a dónde me lleva. Mientras tanto, te iré contando por acá mi historia de migrada. Si te gustó este capítulo,
te invito a que me dejes un comentario o estrellita para que llegue a más personas. También me va a encantar que se lo puedas compartir a esa hermana, hija, amiga que está pensando en emigrar y que sabes que le va a servir un montón. Y por último, si ya emigraste y te gustaría inspirar a otras mujeres con tu historia de emigrada, te invito a que me escribas a hola@rosariolamadrid.com.ar. Te dejo un beso enorme y hasta la próxima.